Bueno, vamos a hacer el análisis de una guía de onda de sección rectangular y llámese guía de onda a cualquier estructura física que sirve para guiar ondas, en nuestro caso ondas electromagnéticas, y tiene una particularidad y es que está limitada la transmisión de energía en solo una dirección. En este caso particular, preferentemente tomamos el eje Z. Para este análisis vamos a hacer algunas consideraciones y en primer lugar vamos a decir que las paredes de la guía de ondas son conductoras perfectas. Esto implica que la conductividad tiende a infinito. El interior de la guía de ondas es un dieléctrico perfecto, por lo tanto en este caso la conductividad tiende a cero. Vamos a decir además que el medio es isótropo y homogéneo. En el interior de la guía de ondas no hay cargas ni corrientes libres. Esto implica que podemos escribir el vector D como epsilon por el campo eléctrico, el vector B como mu por H, J, el vector J igual a 0 y ρ igual a 0. Además, en la superficie de la guía de onda, las componentes tangenciales y normales de los campos eléctrico y magnético respectivamente se deben anular. En otras palabras, lo que está diciendo es que la componente normal del campo magnético, ¿sí?, en la superficie tiene que anularse, y algo similar sucede con la componente tangencial del campo eléctrico, ¿sí? Ahora bien, nuestro objetivo de esto es encontrar, ¿sí?, las componentes transversales de los campos eléctrico y magnético y ponerlas en función de las componentes longitudinales. Esto es, las componentes transversales van a ser E sub x, E sub y, H sub x y H sub y. Estas son las componentes transversales a la dirección del movimiento, ¿sí? Y a estas componentes las vamos a escribir en función de las componentes longitudinales, ¿sí?, las que están solidarias a la dirección de la propagación. ¿Está bien? Recordemos que podemos escribir como solución, ¿sí?, de las ecuaciones del campo eléctrico y magnético a estos campos de esta forma, ¿sí? Podemos decir que E de X, Y, Z y T es igual a una parte del campo que depende solamente de X y de Y, por otra parte que depende del tiempo y otra de la componente en Z, ¿sí? Y algo muy similar con el caso del campo magnético, ¿sí? Va a ser un H de X y por E a la J omega T menos gamma Z. ¿Está bien? Lo que tenemos que resolver en este momento es la ecuación de onda. Tenemos que recordar la ecuación de onda, ¿sí?, que tenía este aspecto. Esto rige tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, y por lo tanto, permítame escribirlo de esta manera, ¿sí? Vamos a poner que lo vamos a escribir de una forma general, ¿sí? Omega cuadrado mu por epsilon. Lo mismo aplica para ambos campos, igual a 0. En nuestro caso particular vamos a trabajar con el campo eléctrico, ¿sí? Y como tal, recuerden que el campo eléctrico, nosotros el vector lo podemos escribir en sus sendas componentes. Esto implica que podemos escribirlo de esta manera, ¿está bien?, en dirección de K versor. Ahora bien, esto que tenemos acá, fíjense que en X y en Y son las componentes transversales a la dirección del movimiento. Por lo tanto, si se me permite, podemos escribir esto como el campo eléctrico transversal más la otra componente que sería en K versor, ¿sí?, E sub Z. Y además de esto, ustedes recordarán que, por ejemplo, consideremos esta expresión o cualquiera, ¿sí?, cuando vamos a derivar respecto de Z, ¿sí?, solamente está afectando esta parte, ¿está bien?, de la expresión. Dicho de otra manera, podemos escribir lo siguiente. Si yo
si yo tengo que hacer, por ejemplo, la derivada, ¿sí?, de E sub z, esto va a ser igual a menos gamma por E sub z. ¿Está bien? Por lo tanto, si esto es así, teniendo esa consideración, podemos venir y decir lo siguiente. Recuerden que el nabla, ¿sí?, el vector nabla, lo podemos escribir como la derivada parcial respecto de x en y versor, más la derivada parcial respecto de y en j versor, más la derivada parcial respecto de z en k versor. ¿Sí? Pero fíjense que si yo quiero ahora encontrar una relación con el laplaciano, y bueno, simplemente podría multiplicar solamente este nabla, ¿sí?, 2 veces. ¿Está bien? Si realizamos esa operatoria, bueno, ustedes podrán notar lo siguiente. Esto podemos escribirlo también de esta manera. Vamos a hacer algunas consideraciones. Fíjense. Podemos hablar también del laplaciano transversal, ¿sí?, y hacer una relación con esto, ¿sí? Fíjense. ¿Por qué tomo esta consideración? Fíjense, este es el nabla. Esto que tenemos acá es esta componente, este vector que tenemos acá, ¿sí? Y recuerden que esto es el aporte, es la derivada parcial en las componentes transversales de los campos, y acá le estoy sumando este aporte. Pero recuerden que al estar derivado respecto de z, ¿sí?, acá aparece un signo menos. De ahí viene este signo que tenemos acá. Por lo tanto, habiendo dicho eso, fíjense que si yo quiero encontrar una relación para el nabla cuadrado, o sea, para el laplaciano, lo que tendría que hacer es decir, bueno, mira, acá lo multiplico 2 veces. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Yo podría escribirlo esto como el laplaciano transversal, ¿sí?, que es esto que tenemos acá, menos el versor k gamma por lo mismo, ¿ok? Menos el versor k por el gamma. Si realizamos esto, bueno, fíjense que esto nos va a quedar el laplaciano transversal, ¿sí?, más el gamma al cuadrado. Una vez que tenemos eso, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar esta expresión que acabamos de encontrar, ¿sí?, en conjunto con la expresión del campo eléctrico, ¿sí?, en esta ecuación, en la ecuación de ondas. Por lo tanto, si hacemos esa operatoria, bueno, fíjense que nos va a quedar el laplaciano, va a ser ahora, para nosotros, el laplaciano transversal más este gamma cuadrado, ¿sí?, y vamos a tomar, permítanme trabajar solamente con el campo eléctrico, ¿sí?, y en lugar de poner el campo eléctrico E, vamos a escribir E sub t, ¿sí?, más K versor por E sub z. Ahora bien, más omega al cuadrado mu por epsilon por el campo eléctrico, que es lo mismo, E sub t más K versor, ¿sí?, por E sub z. Y esto es igual a 0. Si nosotros trabajamos un poquito con esto, y bueno, fíjense que acá esto lo podemos separar. Fíjense, estas dos partes son iguales que estas otras dos. Entonces esto lo podríamos tranquilamente separar, ¿sí? Y si hacemos esa operatoria, bueno, nos va a quedar algo parecido a esto. Nos va a quedar por un lado que el laplaciano transversal más el gamma al cuadrado por E sub t más omega cuadrado mu por epsilon por E sub t, esto es igual a 0. Y por otra parte nos queda que el laplaciano transversal, ¿sí?, acá, discúlpenme, esto lo vamos a borrar, ¿sí?, el laplaciano transversal más el gamma al cuadrado por el E sub z más omega cuadrado mu por epsilon por E sub z, esto tiene que ser igual a 0. Para nuestro caso particular, en este momento vamos a trabajar con
esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a trabajar con esta expresión. Ahora bien, fíjense que esto lo podemos trabajar un poco más, podemos hacer la distributiva de esto, ¿sí? Podemos operar un poco esta expresión que tenemos acá, esta ecuación, y nos va a quedar de la siguiente manera. Y vamos a aprovechar y escribir las dos ecuaciones de onda, ¿sí? Para el campo eléctrico y para el campo magnético. Entonces nos estaría quedando que el laplaciano transversal de E sub z más, fíjense que este gamma cuadrado me lo llevo para el otro lado, me va a quedar omega cuadrado mu por epsilon más el gamma al cuadrado, esto por E sub z, y esto es igual a 0. Y por otro lado nos va a quedar que el laplaciano transversal por h sub z más omega cuadrado mu por epsilon más el gamma al cuadrado, ¿sí? Por E sub z tiene que ser igual, h sub z tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Estas son las ecuaciones de onda. Y vamos a llamarlo a esto que tenemos acá, ¿sí? A este término que tenemos acá. Le vamos a poner un nombre y para nosotros va a ser, ¿sí? H al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, hasta acá una parte. Recordemos que las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Para nuestro caso, bajo nuestros criterios adoptados en esta parte, ¿sí? En esta parte, recuerden que las ecuaciones de Maxwell las podemos escribir de esta manera. ¿Por qué me interesan las ecuaciones de Maxwell? Y bueno, porque son las que vamos a tener que resolver. Fíjense, por un lado tenemos que el rotor del campo eléctrico, ¿sí? El rotor de E tiene que ser igual a menos j omega mu por h. El rotor del campo magnético, el rotor de H, tiene que ser igual a j, ¿sí? Omega epsilon por E. ¿Está bien? Y por supuesto las otras dos ecuaciones, que va a ser la divergencia de E igual a 0, ¿sí? Porque recuerden que ρ es igual a 0, y la divergencia de B igual a 0. Esto siempre es así, dado que no existen monopolos magnéticos, ¿sí? Una vez llegado hasta este punto, lo que tenemos que hacer es resolver justamente las ecuaciones de Maxwell. Y para esto vamos a realizar directamente, vamos a operar con el rotor, ¿sí? Recuerden que el rotor lo escribíamos nosotros de esta manera. Decíamos que, bueno, lo separamos en I, J y K versor. Y decíamos, bueno, que la derivada respecto de X, escribíamos por supuesto el vector que siempre utilizamos, ¿sí? Para estos casos. Esto sería E sub X, E sub Y y E sub Z, ¿sí? Esto por supuesto que es el rotor del campo eléctrico. Y esto me tendría que dar, ¿qué? Me tendría que dar menos J omega, fíjense, sería esto que está acá, ¿sí? Menos J omega mu por H. Ahora bien, vamos a trabajar con ese rotor, ¿sí? La operatoria es muy sencilla, ¿sí? La componente en inversor va a ser la derivada respecto de X de E sub Z menos la derivada respecto de Z de E sub Y, ¿sí? Y esto me va a dar esto con la componente en X de H, ¿sí? Lo mismo para el otro caso, sería la derivada respecto de X de E sub Z menos la derivada respecto de Z de E sub X. Y recuerden que esto al ser impar hay un signo menos acá adelante. ¿Está bien? Y lo mismo para el último caso, ¿sí? Es esta derivada por esto y esta derivada por esto otro. Entonces, si realizamos eso, nos va a quedar, fíjense, en la primera parte nos va a quedar de la siguiente manera.
la derivada respecto de y de e sub z menos la derivada respecto de z de e sub i, y esto tiene que ser igual a menos j omega mu por la componente en x. ¿Está bien? Para el otro caso, la derivada respecto de z, ¿sí?, de e sub x menos la derivada respecto de x de e sub z, y esto tiene que ser igual a menos j omega mu por la componente en i de h. Y por último sería la derivada respecto de x de e sub i menos la derivada respecto de i de e sub x. ¿Sí? Esto tendría que ser igual a menos j omega mu por la componente en z. ¿Sí? Fíjense que a esto, permítame, vamos a ponerle un nombre. ¿Sí? Esta va a ser la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2 y esta va a ser la ecuación número 3. Y vamos a recordar ahora, cuando anotamos esto, ¿sí?, esto que tenemos acá. ¿Por qué? Y porque ahora nos va a ser útil, porque cuando derivemos respecto de z, va a haber este factor que está multiplicando, ese factor gamma, ¿sí?, negativo, que va a estar multiplicando. Y esto va a estar apareciendo acá, y bueno, y en la última, aparentemente no. Entonces, si hacemos ese reemplazo, fíjense que nos va a quedar, la primera parte queda como está, sería la derivada respecto de i de e sub z, menos con menos se me va a hacer más, gamma por e sub i, y esto tiene que ser igual a menos, tal cual está ahí, j omega mu por h sub x. Por otra parte tenemos menos gamma, ¿sí?, por e sub x, ¿está bien?, menos la derivada parcial respecto de x de e sub z, y esto tiene que ser igual a menos j omega mu por la componente en i de h. Y el último queda como está, ¿sí?, la derivada respecto de x de e sub i menos la derivada respecto de i de e sub x, y esto es igual a menos j omega mu por h sub z. ¿Está bien? Y de la misma manera, le vamos a poner también, lo vamos a numerar. Esta va a ser la ecuación número 4, esta va a ser la ecuación número 5 y esta va a ser la ecuación número 6. Bueno, esta misma operatoria la vamos a realizar con el rotor del campo magnético ahora, ¿sí? Hasta recién resolvimos esta ecuación, ahora nos queda resolver esta otra. Fíjense que acá tampoco es muy necesario realizarlo, eso depende de cada uno, pero fíjense que lo único que cambia acá es, en lugar de mu por h, tenemos epsilon por e, y hay una diferencia en el signo, ¿sí? En la del rotor de e tenemos el signo menos, y en la del rotor de h no lo tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense que mirando las ecuaciones esas que tenemos ahí arriba, podemos escribir algo muy similar, ¿sí? Por casi analogía, diría, h sub z, en lugar de poner e sub z, ponemos h sub z, menos, ¿sí?, la derivada respecto de z de h sub i, y esto tiene que ser igual a j omega, ¿sí?, con signo positivo, epsilon por e sub x. Fíjense que es exactamente lo mismo, nada más que cambia el signo menos, el epsilon, el de sub x y las componentes h sub z y h sub i. ¿Está bien? De la misma forma, tenemos la derivada respecto de z, ¿sí?, de h sub x menos, ¿sí?, la derivada respecto de x de h sub z. Esto tiene que ser igual a j omega epsilon, ¿sí?, por e sub i. Y por último tenemos que la derivada, ¿sí?, respecto de x de h sub i
menos la derivada respecto de... Esto, como les comenté, es idéntico al otro caso de h sub x. Esto es igual a j omega epsilon por e sub z, ¿sí? Lo mismo, esta es la ecuación número 6, la última. Esta va a ser la ecuación número 7, 8 y 9, ¿sí? Y por último, vamos a hacer el mismo reemplazo que hicimos antes. En todo lugar que veamos la derivada parcial respecto de z, lo vamos a multiplicar por un menos gamma, ¿sí? Lo vamos a reemplazar, mejor dicho, por un menos gamma. Entonces, si esto es así, fíjense que esto va a estar dado en este caso, ¿sí? En este caso, y abajo no. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la derivada respecto de i de h sub z, menos con menos se me va a hacer más, gamma por h sub i, y esto es igual a j omega epsilon por la componente en x del campo. Acá tengo la derivada de z, pero va a aparecer un menos gamma, ¿sí? Por h sub x, menos la derivada respecto de x de h sub z, y esto es igual a j omega epsilon por e sub i. Y por último tenemos la componente, la derivada parcial respecto de x de h sub i, menos la derivada parcial respecto de i de h sub x, y esto es igual a j omega epsilon, ¿sí? Por e sub z. Una vez que tenemos esto, vamos a colocarle un nombre. Esta va a ser la ecuación número 10, 11 y 12. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que, como ya dijimos, encontrar las componentes transversales, ¿sí? y expresarlas en función de las componentes longitudinales, ¿sí? Entonces, mirando estas ecuaciones, estas ecuaciones que tenemos, a nosotros nos va a interesar estas que tenemos acá y estas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, podríamos ver que de esta ecuación, ¿sí? Si tomamos, por ejemplo, h sub i, reemplazamos, por ejemplo, en h sub i, y la metemos en la ecuación número 10, ¿sí? Nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? ¿Se entiende? Tomamos esta y la reemplazamos en esta que tenemos acá. Entonces, si hacemos esa operatoria, vamos a decir que vamos a escribir, por ejemplo, a ver, reemplazamos, ¿sí? h sub i de la ecuación número 5, y esto va a ser reemplazado en la ecuación número 10, dijimos, ¿sí? En esta expresión. Entonces, si hacemos esto, bueno, fíjense que nos va a quedar, ahí lo pongo para que sea un poco más grande y se vea. Tenemos que h sub i, ¿sí? H sub i va a ser igual a gamma dividido j omega mu por e sub x, más, directamente lo paso todo dividiendo, j omega mu por la derivada respecto de x de e sub z. ¿Está bien? Esto nos queda de esta manera. Fíjense que acá podemos trabajar un poquitito más, donde dice e sub x, ¿sí? Donde dice e sub x podemos escribir directamente gamma sobre j omega mu por e sub x más 1 sobre j omega mu por la derivada parcial respecto de x de e sub z. Entonces nos va a quedar, fíjense, nos va a quedar de esta manera. La derivada respecto de i de h sub z más, tenemos el gamma por
gamma sobre j omega mu por E sub x más 1 sobre j omega mu por la derivada parcial respecto de x de E sub z. Y después tenemos, esto es igual a j omega epsilon por E sub x, ¿sí? Esto es igual a j omega epsilon por E sub x, ¿sí? Esto es igual a j omega epsilon por E sub x, ¿sí? ¿Se entiende lo que hicimos de momento? Fíjense, esto es esto que tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos este gamma, vamos a ver si no nos equivocamos, tenemos eso ahí. El h sub i, que es todo esto que tenemos acá, ¿sí? Y esto, que es como arrancamos, ¿sí? De momentos estaría correcto, ¿sí? Fíjense que, a ver si esto está ok. Acá, bueno, son todos negativos, entonces está bien que sean todos positivos. Fíjense que acá tenemos... Dividí todo por j omega mu. Entonces nos va a quedar gamma sobre j omega mu. Esto es correcto. Por E sub x, esto es correcto. La derivada parcial respecto de x de z sobre j omega mu, esto es correcto. Entonces, una vez tenemos esto, podemos operar con normalidad. Fíjense que acá esto lo podemos escribir como... Lo voy a expandir un poco. Nos va a quedar... Esto lo voy a dejar como está en primera instancia, ¿sí? De h sub z. Más... Esto lo vamos a escribir como gamma sobre j omega mu por la derivada parcial respecto de x de E sub z. Y acá esto lo puedo directamente pasar para el otro lado y nos va a quedar j omega epsilon por E sub x, ¿sí? Menos este gamma al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo multiplico directamente acá, ¿está bien? Gamma al cuadrado sobre j omega mu por E sub x, ¿sí? Entonces, vamos a repetir. Esto lo dejamos tal cual. Este término me lo traje para este lado directamente, ¿sí? Y esto quedó como está, ¿está bien? Fíjense que esto es esto que tenemos acá. Entonces, en primera instancia no me equivoqué, no hay errores. Esto vamos a pedilar un poco más y esto nos va a quedar como la derivada respecto de i de h sub z más... Esto lo podemos escribir, bueno, esto lo vamos a dejar un paso más, así como está, j omega mu, ¿sí? Por la derivada respecto de x de E sub z, y donde vamos a hacer un pequeño cambio acá, y simplemente porque vamos a sacar denominador común j omega mu, ¿sí? Y esto me va a permitir escribir esto de esta manera. Acá fíjense, me va a aparecer un menos, ¿sí? Omega epsilon, ¿sí? Acá hay un cuadrado, ¿sí? Perdón, hay un cuadrado. Y acá fíjense que nos va a quedar este gamma cuadrado por E sub x. Acá hay un... me estoy olvidando de este detalle. De este detalle que tenemos acá, ¿sí? Cuando yo multiplico acá arriba me va a quedar un mu. Entonces, permítame hacerlo de esta manera. Me va a quedar menos omega cuadrado mu por epsilon por E sub x, ¿sí? Esto lo podemos escribir de esta manera. Lo podemos escribir como... Acá, bueno, en primera instancia puedo sacar de factor común el signo menos y las E sub x. Y fíjense que si hacemos eso, esto que está acá,
¿sí? Lo podemos escribir como menos, ¿sí? h cuadrado por e sub x. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, si esto es así, fíjense que podemos escribir directamente, acá me aparece un e sub x. Y ya estaría, porque fíjense que tenemos la componente transversal y la hemos dejado en función de sus componentes longitudinales. Por lo tanto, el último paso sería, le damos una vuelta de tuerca más, y esto nos va a quedar como e sub x. Igual, me lo traigo todo para este lado ahora, ¿sí? Y fíjense que este h tiene un signo menos, ¿sí? Y esto está en el denominador, ¿sí? Esto lo voy a pasar para este lado, multiplicando, y esto lo voy a pasar para acá, dividiendo. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar, en primer lugar, nos queda un menos j omega mu sobre h cuadrado por la derivada respecto de y de h sub z, ¿sí? Menos lo mismo j omega mu, que sería esto que tenemos acá, ¿sí? Que va a estar multiplicado por esto que tenemos acá, ¿sí? El menos, recuerden que me lo traigo por el menos del h cuadrado. Acá hay un gamma, acá hay un j omega mu, ¿sí? Y hay un factor más que es el h al cuadrado, ¿sí? Y acá fíjense que ya tenemos la derivada respecto de x de e sub z. Y esto lo podemos escribir de esta forma. Fíjense que hay algunas cositas que se nos van a ir simplificando. Por ejemplo, esto con esto se me simplifica. Y bueno, en principio nada más. Lo que podemos hacer es decir, bueno, vamos a agarrar, por ejemplo, e sub x y decir que, como son los dos negativos, vamos a poner un signo menos acá adelante. El h cuadrado se repite en las dos. Tenemos h cuadrado acá y h cuadrado acá. Lo vamos a sacar como un factor común, 1 sobre h al cuadrado, ¿sí? Por. Y acá esto lo podemos escribir como, fíjense, j omega mu por la derivada parcial respecto de y, que es lo que tenemos en el primer término, de h sub z, más, pongo más porque ya saqué el menos, gamma por la derivada respecto de x de e sub z. Y esta es la primera ecuación. Esta es la primera componente transversal del campo eléctrico, sí, que corresponde a la componente en x. Lo que tendremos que hacer es ahora encontrar la componente h sub x, pero para hacer para encontrar este h sub x podríamos realizar un proceso similar al que ya hicimos, ¿sí? Buscar la relación que hay entre esas ecuaciones, o bien podríamos usar directamente un criterio de analogía por similitud, por simetría, mejor dicho, ¿sí? En las ecuaciones de Maxwell. Fíjense que las ecuaciones de Maxwell son simétricas, ¿sí? La diferencia está en el signo menos y después, bueno, por supuesto, en estas componentes, pero no dejan de ser ecuaciones simétricas. Entonces, podemos hacer un proceso análogo al que ya hicimos y decir, bueno, mira, la componente ahora h sub x va a ser igual a. Como hay una diferencia de signo, esto lo vamos a poner positivo, permítanme escribirlo positivo, entonces nos va a quedar 1 sobre h al cuadrado por, donde antes decía j omega mu, que es esto que está acá. Ahora voy a colocar j omega epsilon, ¿sí? Por la derivada respecto de y. Y en lugar de poner h sub z, vamos a poner e sub z. ¿Está bien?
Y acá lo mismo, fíjense que vamos a poner, en lugar de más, vamos a poner un menos, ¿sí? ¿Por qué? Por justamente, fíjense, ahora se los muestro, ¿sí? Menos el gamma, eso queda como está, por la derivada parcial respecto de x de h sub z. ¿Sí? Bien. Entonces, estas son las dos primeras ecuaciones que encontramos con las componentes transversales y a la dirección del movimiento. Y estas las vamos a dejar a un lado. Le vamos a poner un nombre. ¿Sí? A esta le vamos a poner la ecuación número 13. ¿Sí? Ecuación número 13. Y ecuación número 14. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a buscar otras dos ecuaciones, otro juego de ecuaciones para, si antes hallamos la componente en X del campo eléctrico, y bueno, ahora podríamos ir a buscar la otra, E sub I, ¿sí? Y de la misma forma obtener H sub I, ¿sí? Por simetría o resolviendo nuevamente el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto por un lado es importante, entonces permítanme, vamos a dejarlas recuadradas, así las ubicamos rápidamente. Y bien, vamos a ver de la misma manera, vamos a analizar un poco de las ecuaciones 4, 5 y 6, 10, 11 y 12, a ver qué dos juegos de ecuaciones me permiten encontrar la otra componente transversal, sí, que sería E sub I. Bueno, E sub I ya se puede ver claramente que la tenemos acá, ¿sí? ¿Y dónde más? Y la tenemos acá también, ¿está bien? En la ecuación número 11. Entonces, con esas dos ecuaciones podríamos directamente trabajar más fácilmente. Yo para visualizarlas voy a hacer directamente un copy-paste, ¿sí? De las ecuaciones dijimos 4, 4, que sería esto que está acá, y 11. Entonces, permítanme hacer, a ver, vamos a copiarla, así la tenemos a la vista. Y la otra sería la 11. Así no tenemos que estar subiendo y bajando constantemente. Bueno, una vez que bien, las tenemos acá, trabajamos un poco con esas ecuaciones, ¿sí? Y vamos a escribir. Por ejemplo, a ver. Reemplazamos, ¿sí? H sub X de 4 y lo colocamos en 11, ¿sí? Y haciendo esto vamos justamente a encontrar la otra componente transversal que va a ser E sub I. Entonces, dicho esto, tenemos H sub X es igual a menos 1 sobre J omega mu por la derivada parcial respecto de I de sub z menos gamma J omega mu por E sub I, ¿sí? Hasta ahora de momento solamente trabajé con esta. Fíjense que despejé H sub X, esto lo pasé dividiendo, por ende están los dos términos negativos. Y una vez que tenemos esto, lo vamos a reemplazar directamente, ¿sí? Acá, ¿sí? Vamos a reemplazar esto acá. Entonces esto nos va a quedar menos gamma por H sub X, que H sub X va a ser menos 1 sobre J omega mu por la derivada respecto de I de sub z menos gamma
sobre j omega mu por e sub i menos la derivada parcial respecto de x de h sub z, y esto tiene que ser igual a j omega epsilon, ¿sí? Por e sub i. Bueno, una vez que tenemos esto ya me puedo deshacer de estas ecuaciones que hemos escrito acá. Y ahora solo queda trabajar un poquito con esto algebraicamente. Entonces fíjense que esto, en primer lugar, bueno, el primer término son los dos negativos, nos va a quedar positivo. Y lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? Gamma sobre j omega mu por la derivada respecto de i de e sub z menos con menos más. Bueno, vamos a ponerle, a ver, déjenme ver si no es más. La derivada respecto pero podríamos hacerlo directamente así. A ver, déjenme ver un segundito. Sí, directamente para ahorrar un paso me voy a traer, vamos a colocar menos y me voy a traer esto para acá. Vamos a ahorrar un paso, ¿sí? Si no lo hacemos, esto tiende a infinito. Me traje esta expresión para acá, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto va a ser igual a j omega epsilon por e sub i menos, ¿sí? El otro término que pensaba reemplazar anteriormente, pero me lo traigo directamente para acá. Fíjense que es positivo, me lo llevo como negativo, ¿está bien? Sería un gamma cuadrado sobre j omega mu por e sub i. Y bueno, haciendo esto ya nos ahorramos un paso. ¿Por qué? Porque, bueno, esto que tenemos acá, en primera instancia, esto que está acá, lo vamos a escribir tal cual, ¿sí? Esto no ha cambiado. Esto va a ser igual a... acá vamos a hacer un proceso similar. Fíjense que esto que tenemos acá es idéntico a esto otro que teníamos acá, ¿sí? Es lo mismo, nada más que por supuesto van a cambiar estas componentes, ¿está bien? Entonces, por lo tanto, esto podemos escribirlo como menos, vamos a sacarlo afuera, esto sería j omega mu, y acá tenemos omega con omega, omega cuadrado, ¿sí? Mu por epsilon, y el e sub i lo voy a sacar como factor común, acá le pongo un menos porque el menos lo saqué afuera. Entonces lo vamos a colocar acá. Y acá me queda omega al cuadrado, ¿sí? Y esto sería e sub i. Y como ya sabemos, fíjense que eso no es más que h al cuadrado, ¿sí? Entonces esto lo podríamos escribir como menos h al cuadrado por e sub i sobre j omega mu. Una vez que tenemos esto, lo mismo. Fíjense que vamos a tratar de hacerlo en la menor cantidad de pasos posibles. Yo quiero esta e sub i, ¿sí? Y fíjense que ya esto está en función de sus componentes longitudinales. Esto lo tendré que pasar multiplicando, esto lo tendré que pasar dividiendo. Con signo menos lo vamos a respetar. Y si hacemos esto, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que e sub i es igual a... Bueno, esto va a ser menos. Recuerden que tiene un j omega mu dividiendo. Lo vamos a poner como j omega mu multiplicando, que sería eso que tenemos ahí. Dividido h cuadrado, eso no ha cambiado, lo pongo de esta forma. Y ahora lo que yo ya tenía, que sería el gamma por j omega mu por la derivada respecto de i de e sub z menos
perdón, sí, más, porque el menos con menos se me va a hacer más. Y acá me queda j omega mu sobre h cuadrado, ¿sí? Por la derivada respecto de x de h sub z. Y fíjense que acá también algunas cosas se nos van a empezar a simplificar, por ejemplo esto con esto. Nada más. Lo mismo, h cuadrado se repite en ambos términos, lo vamos a sacar factor común, ¿sí? Y lo mismo, vamos a escribir esta expresión de una forma un poco más amigable y nos va a quedar que e sub i es igual a 1 sobre, vamos a poner un signo menos, 1 sobre h al cuadrado, ¿sí? Por, saqué el signo menos, entonces el primer término lo puedo copiar así tal cual está, ¿sí? Sería gamma por la derivada parcial respecto de i de sub z menos la otra componente j omega mu por la derivada parcial respecto de x de la otra componente de campo magnético, ¿sí? Y por último vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a aprovechar la simetría de las ecuaciones de Maxwell y vamos a decir que en este caso h sub i, ¿sí? H sub i va a ser igual a, vamos a poner menos 1 sobre h al cuadrado. Y fíjense, esto lo vamos a copiar como gamma, ¿sí? Por la derivada parcial respecto de i. Y en lugar de poner e sub z, ponemos h sub z, por supuesto. Y acá ponemos más, ¿sí? Así están los dos negativos. J omega epsilon, ¿sí? No voy a poner mu, voy a poner epsilon. Por la derivada parcial respecto de x de, en lugar de poner h sub z, vamos a colocar e sub z, ¿sí? Bien, y de esta forma quedan, le vamos a poner un nombre a esto, ¿qué número tenía? 13 y 14, le vamos a poner 15 y 16, porque luego la vamos a seguir utilizando, ¿sí? Bueno, esta va a ser la primera parte, ¿sí? De la deducción de las componentes transversales de campo eléctrico y magnético en función de las componentes longitudinales. Y luego de esto vamos a seguir, vamos a resolver la ecuación de onda, ¿sí? Y vamos a encontrar justamente estas componentes longitudinales, ¿sí? que estamos precisando, ¿sí? Bueno, muchas gracias y hasta el próximo video.